Imagina por un momento que la historia que siempre has conocido sobre la negación de Pedro no es como te la contaron. ¿Y si te dijera que el gallo que cantó esa noche en Jerusalén, el que destrozó el alma de Pedro, no era un gallo real? Retrocedamos en el tiempo a esa madrugada. Es la noche más fría del año en Jerusalén, una oscuridad que no solo se siente en el aire, sino en el corazón de un hombre. En el patio del sumo sacerdote, las antorchas proyectan sombras danzantes y macabras, creando un telón de fondo para un drama que marcaría la historia de la fe. Ahí, cerca de un brasero, calentándose las manos, está Pedro. El mismo Pedro que en Getsemaní, apenas unas horas antes, había sacado su espada con la audacia de un guerrero, dispuesto a luchar por su maestro, el mismo que había prometido con toda su alma: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y sin embargo, ahí estaba, el valiente pescador, ahora temblando de miedo. Todos conocemos la profecía. Jesús le había advertido: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y como un reloj que marca el destino, la tercera negación de Pedro fue seguida por un canto, un sonido que lo hizo recordar las palabras de su maestro y lo llevó a un llanto amargo, incontenible. Pero aquí viene la pregunta que te va a dejar sin aliento. ¿Qué pasaría si el gallo nunca cantó? No estamos hablando de una simple interpretación teológica, sino de un hecho histórico, un detalle arqueológico y cultural que revela una profundidad que pocos han explorado. Es una verdad que revela el corazón de Dios y la naturaleza de nuestra propia fe. Si eres de esas personas que anhelan ir más allá de la superficie, que sienten que la Biblia es un tesoro con capas más profundas por descubrir, entonces te invito a quedarte. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que vas a descubrir hoy no solo transformará tu comprensión de esta historia, sino que te mostrará cómo Dios sigue hablándonos hoy, usando señales y momentos que a primera vista parecen ordinarios. Lo que vamos a revelar hoy es un recordatorio de que en la Biblia, incluso los detalles más pequeños tienen un peso eterno. La determinación de Pedro y el corazón de Jesús. Para entender el profundo simbolismo detrás del canto del gallo, debemos retroceder a la última cena, en el aposento alto. La comida de la Pascua había terminado. Jesús, en un acto de humildad que dejó a todos atónitos, había lavado los pies de sus discípulos, incluido el de Judas, el traidor. Ahora, bajo la luz de la luna llena, caminaban hacia el huerto de Getsemaní, una caminata llena de un silencio cargado de significado. En ese momento, Pedro, con su característica confianza desbordante, interrumpió la quietud de la noche con una declaración audaz: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínate su rostro, sus ojos, llenos de una determinación tan fuerte que él mismo creía inquebrantable. Pedro no estaba mintiendo. Él lo sentía con cada fibra de su ser. Él era el mismo que, ante la pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy yo?, había respondido con una convicción que no le cabía en el pecho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Él era la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Pero Jesús, que conocía la fragilidad del corazón humano mejor que nosotros mismos, le respondió con una profecía que debió haber resonado en el alma de Pedro con un eco helado. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. ¿Puedes imaginar la conmoción que esas palabras causaron en Pedro? Un hombre que había dejado su carrera, su familia y su vida entera para seguir a este maestro, ahora escuchaba que, en unas pocas horas, lo negaría. Pedro, en su dolorosa e inocente ignorancia, insistió:
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y no estaba solo en esa promesa, todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, había una capa de significado en las palabras de Jesús que Pedro no pudo comprender en ese momento, porque lo que el maestro mencionó no era lo que Pedro pensaba. Un hecho histórico que cambia la narración. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Según las estrictas leyes judías de la época, en Jerusalén no podía haber gallos. Era una imposibilidad cultural y religiosa. Esta regla no es una leyenda, sino que está documentada en la Mishnah, la colección de leyes orales judías. Los rabinos tenían un cuidado meticuloso sobre la pureza ritual de la ciudad santa. La razón: los gallos son animales que escarban en la tierra con sus patas. Al hacerlo, podían desenterrar restos impuros, huesos o cadáveres que contaminarían la ciudad, especialmente en los alrededores del templo. Para los judíos, Jerusalén no era solo una ciudad, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en la tierra. Cada detalle de pureza importaba, desde lo más grande hasta lo más pequeño. El tratado Baba Kama de la Mishnah prohíbe explícitamente la cría de gallos en Jerusalén e incluso en ciertas partes de Israel debido a este riesgo de impureza. Si esto te parece una teoría, la arqueología lo confirma. En los restos de basura de la época del Segundo Templo, los expertos han encontrado huesos de palomas, ovejas y cabras, pero ni un solo hueso de gallo. Cero. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Era físicamente imposible que un gallo cantara en el patio del sumo sacerdote esa madrugada. Entonces, si Jesús conocía perfectamente estas leyes y las respetaba, ¿por qué usó la expresión antes de que el gallo cante? La respuesta revela una dimensión de la historia que muestra la precisión de Dios en cada palabra. Los romanos que ocupaban Jerusalén tenían algo que sonaba, para todos los efectos, como un gallo. El verdadero canto del gallo, el Gallicinium. Aquí es donde todo el rompecabezas cobra sentido. La sociedad romana que ocupaba Jerusalén tenía un sistema militar riguroso. La noche estaba dividida en 4 vigilias o turnos de guardia, cada uno de 3 horas de duración. La primera vigilia, la segunda, la tercera y la cuarta. Los soldados romanos hacían guardia en la fortaleza Antonia, un gigantesco complejo militar ubicado justo al lado del templo. Cada 3 horas, un toque de trompeta militar señalaba el cambio de guardia, una rutina que despertaba a la nueva guardia y alertaba a la ciudad. El toque que marcaba el final de la tercera vigilia, que ocurría alrededor de las 3 de la madrugada, tenía un nombre específico en latín: Gallicinium. Este término se traduce literalmente como el canto del gallo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no estaba hablando de un ave. Él estaba usando una expresión romana que todos en Jerusalén, especialmente en un patio lleno de soldados romanos, conocían perfectamente. Para ellos era tan común como decir el amanecer. Era como si hoy Jesús nos dijera: antes de que el reloj dé las 3 de la madrugada, me negarás 3 veces. Pedro, en ese patio, en medio de la gente, entendió con total claridad a qué se refería su maestro. Imagina la escena de nuevo, pero con esta nueva información. Pedro acaba de negar por tercera vez que conoce a Jesús. El miedo lo ha paralizado. De repente, desde la fortaleza Antonia, el sonido metálico y potente de la trompeta romana rompe el silencio de la noche, el Gallicinium. En ese instante exacto, Lucas 22:61 nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No era el canto de un animal,
Era la señal de Dios, resonando en la noche, marcando el cumplimiento de la profecía en el tiempo exacto. La mirada que lo cambió todo. Lo que sucedió después en el corazón de Pedro es el verdadero corazón de esta historia. El sonido de esa trompeta romana resonó en sus oídos como un martillo golpeando su conciencia. 3 negaciones. 3 veces había jurado que no conocía al hombre que había transformado su vida. Pedro, el hombre que prometió lealtad hasta la muerte, había fallado frente a una sirvienta y unos soldados. ¿Puedes sentir el peso de esa mirada? Lucas nos dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Esa mirada no era de reproche ni de «te lo dije». Era una mirada que atravesó el alma de Pedro como una flecha de amor, dolor y comprensión. En esa mirada, Pedro vio su propia debilidad, su orgullo, su miedo, todo al descubierto. Fue una mirada que le dijo: «Yo sabía que esto pasaría, y aún así te amo». Y Pedro salió, se alejó del fuego, del patio, de los soldados, y lloró amargamente. Lucas 22:62. Lágrimas de un hombre que se dio cuenta de que su corazón era más débil de lo que había creído. Pedro no era un superhéroe espiritual. Era un hombre común, con miedos, orgullo y limitaciones, al igual que tú y yo. ¿Cuántas veces hemos jurado fidelidad a Dios en el momento de la adoración, solo para negarlo con nuestras acciones cuando llega la prueba? ¿Cuántas veces el miedo a lo que los demás piensen, la presión social o la comodidad nos han hecho retroceder? La historia de Pedro no es la historia de un hombre perfecto que falló. Es la historia de un hombre normal que necesitaba de la gracia de Dios. Si incluso Pedro, que caminó sobre el agua y fue testigo de la transfiguración, pudo caer, ¿qué esperanza tenemos nosotros? El gallo que sigue sonando en nuestras vidas. La respuesta a esa pregunta se encuentra en lo que pasó después. Porque Jesús no terminó la historia de Pedro esa noche. Él ya había profetizado no solo la caída, sino también la restauración de su discípulo. Antes de que sonara esa trompeta romana, Jesús ya le había dicho a Pedro: «Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Lucas 22, 31, 32. Jesús sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que se iba a levantar. ¡Qué revelación tan poderosa! El amor de Dios no nos abandona en nuestras caídas, y la historia de restauración de Pedro se sella con el encuentro final junto al mar de Galilea. Pedro, tras la crucifixión, había vuelto a lo único que conocía: pescar. Tras una noche sin éxito, Jesús, de pie en la orilla, les gritó: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Cuando Pedro se dio cuenta de que era el Señor, no dudó, se lanzó al agua, y allí, junto a un fuego de carbones, Jesús le hizo la pregunta que sanaría su alma. 3 veces la misma pregunta, una por cada negación: ¿me amas? Y al final de cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El mismo Jesús que había profetizado la caída, ahora estaba restaurando a su discípulo para un propósito mayor. Y aquí viene la pregunta que puede transformar tu vida por completo. ¿Puedes escuchar el gallo que está sonando en tu vida en este momento? Tal vez es esa convicción del Espíritu Santo que te llama a orar más, a ser más paciente, a perdonar. Tal vez es la voz interior que te insta a dejar una mala costumbre, pero tu orgullo o tu miedo te hacen retroceder. A menudo lo negamos con nuestras acciones, aunque lo confesemos con nuestra boca. Pero el corazón de Dios hacia nosotros es el mismo que tuvo hacia Pedro. Él no nos abandona. Él está esperando con el mismo amor para hacerte la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas?
No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas escuchado el gallo de Dios y lo hayas ignorado, Jesús está esperando junto al fuego de su amor. Si tu respuesta es sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, entonces tu historia no termina con tus caídas, termina con tu restauración, con el propósito que Dios tiene para ti. Antes de que te vayas, tengo una confesión. Muy pocos llegan a este punto del video. La mayoría solo busca entretenimiento superficial, pero tú llegaste hasta aquí, a esta revelación de trompetas romanas, leyes judías y un corazón quebrantado. Eso me dice que tienes hambre de una verdad más profunda. Si esta historia te ha tocado el alma, te pido que comentes «Amén, Señor», para que sepa que hay más personas sedientas de la verdad de Dios como yo. Déjame saber en los comentarios cuál de estos detalles te sorprendió más. Si crees que esta verdad puede bendecir a alguien, comparte este video. Y si quieres más secretos bíblicos como este, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que pueden cambiar tu forma de leer la Biblia para siempre. Recuerda, tu gallo está sonando.